Aho, Iaho, Aho, Iaho. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro canal Aportes Afro-Costarricenses y Diaspóricos. En esta tarde tengo el honor de conversar con la joven profesional sexóloga Tiffany Hall Campbell. Antes de iniciar la discusión, Tiffany, voy a leerles su pequeño bio. Tiffany Hall Campbell es sexóloga, psicoterapeuta y activista con formación académica de Pensilvania y Nueva York. Completó 2 maestrías, una en sexología clínica y educativa y la otra en trabajo social clínico, psicoterapia de la Universidad Widener. Recibió su bachillerato en artes en psicología de la Universidad de Indiana de Pensilvania y una especialización en artes teatrales de la misma institución. Actualmente trabaja como consultora independiente en temas de sexualidad y género. Su especialidad es en terapia sexual, individual y de pareja, y psicoterapia individual, de pareja y grupal. La población en que se enfoca son adolescentes, comunidades LGBTQIA, personas que viven con VIH, SIDA, mujeres y personas afrodescendientes. Tiene experiencia en facilitación de grupos de apoyo y asesoramiento individual para adultos y adolescentes. También ofrece orientaciones, charlas y talleres sobre una variedad de temas dentro del ámbito del desarrollo personal, la salud mental, la sexualidad y el género, que incluyen, entre otros, salud sexual, género e identidad sexual, VIH, SIDA y trauma sexual. Y los servicios son todos en inglés y en español. Así que es un honor, Tiffany, tenerte en el canal esta tarde. Me siento orgullosa de sus achievements académicos. Muchas gracias. Y estoy segura que lo que vas a compartir con nosotros va a enriquecer un poquito más a nuestra comunidad. Lo que Tiffany va a conversar con nosotros es la historia de las percepciones en torno a la sexualidad afro. Así que Tiffany, iniciamos con la primera pregunta, ¿o quieres decir algo antes? Bueno, no, muchísimas gracias por invitarme. Estos temas a mí siempre me emocionan mucho hablar de estos tipos de temas y infelizmente no tengo tantas oportunidades de poder compartir cuando se trata de la sexualidad, específicamente de las personas afrodescendientes. Más era un tema que se podía hablar más abiertamente cuando yo trabajaba en Estados Unidos. En Costa Rica no he tenido, yo creo que tal vez esta es la primera oportunidad que tengo de realmente abordar este tema, de profundizar en este tema. Entonces me gusta mucho y espero poder darles a las personas que nos están viendo, que nos escuchan, que tengan más información sobre un tema tan importante. Muchas gracias. Estoy segura que sí. Va a ser bien recibido. Iniciemos pues, Tiffany, con la primera pregunta. ¿Cuáles serían aquellos estereotipos en torno a la sexualidad afro? Sí, claro. Bueno, hay muchos y son estereotipos que ciertamente han venido muy presentes en nuestra historia de colonización, en nuestra historia desde que llegamos a este continente. Y los estereotipos incluyen cosas que hemos todos y todas escuchado, por ejemplo, del hombre negro que tiene un pene grande, o por ejemplo, de la mujer negra que es hipersexual, que tiene una sed por la sexualidad que no se puede calmar con nada. Entonces, estos estereotipos, solo doy esos 2 ejemplos porque digo, hay muchos y realmente son cosas que se vuelven a repetir una y otra vez y vienen de
lugar, bueno, de racismo, muy claro, porque no hay ninguna evidencia científica que hayan diferencias de sexualidad, de placer sexual, de deseo, de la respuesta sexual, nada biológico, nada psicológico que nos separe o que nos haya hecho diferentes a las personas afro comparadas con otras etnias o otras razas. Entonces, estos estereotipos se siguen compartiendo y no solamente en espacios de personas no negras, no solamente que personas no negras están hablando que los negros son así o que las personas afrodescendientes son así, sino también se ha internalizado de tal manera entre las personas negras que ya tenemos esa cosita en la cabeza que nos hace creer que los estereotipos son en realidad ciertos. Con respecto a esos estereotipos, pues hablemos de la sexualidad de las mujeres. Uh-huh. Bueno, realmente la sexualidad de las mujeres, y yo lo separo de las mujeres y de los hombres porque hay estereotipos específicos para los diferentes géneros, ¿verdad? Y más tarde también hablaré sobre la interseccionalidad, que hablamos de las diferentes identidades, porque una mujer negra no significa que siempre es una mujer heterosexual, por ejemplo, no significa que un hombre negro siempre es un hombre heterosexual. Hay diferentes identidades de género, identidades de sexualidad. Entonces, cuando se trata de las mujeres, muchas veces, si vienen estereotipos relacionados con que las mujeres tienen, como decía anteriormente, como esa hipersexualidad, que las mujeres negras se ven como que sí son más sexuales que las mujeres blancas o que las mujeres no negras. Y eso pasa también para grupos marginalizados en general. O sea, hay estereotipos sexuales para las mujeres indígenas, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de los estereotipos, hablamos de que vienen de muy, muy atrás y tienen mucho que ver con ese proceso del trato de personas, la esclavitud, en donde las mujeres negras eran propiedad. No tenían la autonomía para tomar sus propias decisiones sexuales, tomar sus propias decisiones sobre su cuerpo. Entonces, como eran propiedad también en ese entonces y en muchos casos hasta el día de hoy, son propiedad sexual, objeto sexual. Entonces, es como una visión de la mujer negra como ser para el placer de los otros. Y eso viene y lo venimos trayendo desde hace mucho tiempo, las mujeres negras que eran usadas, abusadas sexualmente, emocionalmente y de muchas otras maneras, pero en los años de la esclavitud era que un hombre blanco, el dueño de esta mujer negra, el dueño de esta esclava, podía hacer con esta esclava lo que fuera. Entonces se más bien volvió una creencia, ¿verdad?, basada en racismo, que las mujeres negras estaban dispuestas a lo que fuera, estaban listas siempre para tener relaciones sexuales, por ejemplo. Y eso es solamente basado en la idea de que no tenían opción. Si a mí me tienen como objeto sexual, si a mí me tienen como algo que no es humano, más abajo que humano, me tienen como propiedad, me pueden usar de una manera sexual que es completamente sin considerar mi consentimiento. Entonces, seguimos con las secuelas de esos pensamientos en que las mujeres negras, muchas veces los estereotipos son que están dispuestas a lo que fuera, son hipersexuales, basado en esa misma cosa. En esa misma línea ponemos en evidencia también lo que serían los cuerpos de las mujeres negras, que muchos de los estereotipos de las mujeres negras es que tienen cuerpos en particular que se prestan para ser más sexuales, que tienen, por ejemplo, las nalgas más grandes, que tienen los labios más grandes, los pechos más grandes,
ciertas características físicas que entonces justifican que porque tienen cierto fenotipo son más sexuales. En los momentos de esclavitud vemos que las personas negras son vistas como propiedad, son vistas como ganado, son vistas como si fueran animales. Entonces está bien abusar de un animal, está bien abusar de una persona negra de la misma manera. Y hablo mucho y muchas personas, tal vez no negras o que no entienden la conexión, dicen que, bueno, el día de hoy no es así, el día de hoy no tenemos esclavos, el día de hoy no tenemos este tipo de pensamientos porque las personas negras son libres y tienen autonomía y eso es cierto hasta cierto punto, pero los estereotipos continúan siendo muy presentes en la forma en que, por ejemplo, el día de hoy yo como mujer negra, mujer joven, he tenido muchas ocasiones en que tengo hombres blancos, hombres mestizos, hombres no negros, que me dicen, yo siempre he querido una mujer negra. Es que lo que me cuentan es que las negras, wow, son esto en la cama, o que las negras tienen ciertas características, o siempre los estereotipos de que las negras son hipersexuales, que quieren más sexo. Y al contraste de eso, históricamente lo que se ha visto que el contraste es la mujer blanca, que es la mujer que tiene los valores más altos, que es mucho más recatada, mucho más controlada, porque si ponemos a las mujeres negras y en general a los hombres negros como menos de, o en los tiempos de la esclavitud, que eran propiedad, que eran vistos como animales, entonces lo que vemos es que los animales no tienen control, no se pueden controlar y decir, no, mira, en este momento no voy a tener relaciones sexuales porque X, Y, o sea, lo que fuera. Entonces, vemos que a las mujeres negras se les ve como que no nos podemos controlar, igual que a los hombres negros. Y las mujeres blancas, al otro lado, sí pueden controlarse, sí tienen cierta cantidad de ropa, son más finas o lo que fuera. Entonces, eso es más o menos lo de los estereotipos de las mujeres negras, que también en eso hablé un poco de los estereotipos de los hombres negros. ¿Podrías profundizar un poquito más con lo de los hombres negros, así como especificaste los de las mujeres? Por supuesto, por supuesto. Los hombres negros tienen bastantes estereotipos basados igual en lo que sería el físico. Los hombres negros, y volvemos a lo mismo de los años de la esclavitud, cómo eran propiedad, cómo eran vistos como si fueran animales solo para poder trabajar. Los hombres negros tenían características físicas mucho más aptas para poder realizar el trabajo que tenían que hacer, ¿verdad? Entonces estaban afuera todo el día haciendo trabajo manual muy fuerte. Entonces las características físicas eran de músculos grandes, altos, o sea, necesitaban ser el hombre ideal, digamos, para poder realizar los trabajos. Cuando vemos este tipo de estereotipos, también estamos viendo el estereotipo de los hombres negros y el pene grande. Como dije al principio, no hay evidencia científica conclusiva, porque sí han habido varios estudios sobre el tema, pero no hay evidencia científica conclusiva y que realmente ha determinado que los hombres negros tienen el pene más grande que el resto de las razas. Y bueno, yo he escuchado de todo. He escuchado de mujeres no negras que dicen, yo solo estaría con un negro, o me encantaría estar con un negro por el pene grande, o me encantaría porque ellos sí la tienen buena, o lo que fuera, un montón de cosas que realmente hiere lo que serían los sentimientos y la integridad de la persona negra, pero también igual vuelve a sacar estos estereotipos. Entonces, hay que ponernos a pensar que, bueno, cuando se trata de las personas negras, mujeres o hombres en general,
si estamos viéndolo solamente como un objeto sexual, es muy fácil usar una parte de esa persona, como las nalgas grandes o el pene grande. Es fácil usar solo esa parte para poder describir, para poder pensar en esa persona, y nos olvidamos que el hombre negro, que la mujer negra son toda una persona, tienen sentimientos, tienen pensamientos, tienen emociones, tienen todo que una persona no negra tiene. Pero si nos enfocamos en ese estereotipo, se va a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo. Adicional a esto del pene grande de esa virilidad sexual de los hombres negros, también tenemos el estereotipo sumamente negativo, ¿verdad? Porque muchos hombres negros más bien han usado ese estereotipo del pene grande a su favor, ¿verdad? Pero tenemos la parte muy, muy negativa, no digo que la otra no sea negativa, que es la parte de que los hombres negros, por racismo, por una historia, que los hombres negros son más violentos, son más impredecibles, son como animales, hay que tenerles miedo. Los hombres negros son más probables o estadísticamente, según no sé qué datos, son más probables de que van a violar, por ejemplo, a una mujer blanca. Tenemos muchas historias, en particular en Estados Unidos, de mujeres blancas que han acusado a hombres negros de violación. O que han acusado a un hombre negro de violación simplemente por silbarle a una mujer blanca, simplemente por estar en el mismo lugar que una mujer blanca a la misma vez. Y estas historias no necesariamente están pasando hoy, pero estas historias tienen sus secuelas y hace la diferencia de la forma en que las personas no negras, las personas blancas, están percibiendo a los hombres negros como peligrosos, como impredecibles, como tan fuertes que me pueden hacer daño. Entonces volvemos a eso mismo, porque eso está completamente ligado a la sexualidad, que vemos a los hombres negros como predadores, como personas sexuales que más bien están fuera de control, que no pueden controlar su sexualidad, entonces tienen que atacar a las mujeres blancas o atacar a las personas no negras. Very good. Háblenos un poquito sobre la interseccionalidad de estos estereotipos de las personas afros. Sí, por supuesto. Y eso es parte de mi especialidad, que es la interseccionalidad, porque yo trabajo con comunidades LGBTIQ y las comunidades de lesbianas, gay, bisexual, transgénero, transexual, queer. Se olvida la gente que para cada persona hay una intersección de identidades. Para mí, yo soy una mujer, no solo soy una mujer negra, que es diferente en términos de mi marginalización, en términos de mi discriminación, en términos de cómo soy percibida en la sociedad. Es muy diferente mi identidad que la identidad de una mujer mestiza, que la identidad de una mujer blanca, que la identidad de un hombre blanco, la identidad de un hombre negro, por ejemplo. Entonces, cuando se trata de la interseccionalidad, vemos que para las personas afro es diferentes capas de racismo, diferentes capas de cómo se está infiltrando los estereotipos de la sexualidad. Entonces es diferente el estereotipo de una mujer negra heterosexual que una mujer negra que sea homosexual, por ejemplo. Entonces vemos que hay diferentes identidades, que si una mujer fuera blanca y es lesbiana, ella tendría ciertos estereotipos que, no sé, tal vez que de cómo se viste, que si se viste como un hombre, la mujer, o si le gusta, puede ser que ni siquiera sea lesbiana, pero se viste de cierta manera y van a creer que es lesbiana, por ejemplo.
pero adicional a la homofobia que una mujer blanca homosexual puede tener, estamos viendo que una mujer negra que es lesbiana va a tener no solamente la homofobia, pero también el racismo. Entonces, esas son las cosas que hablo yo de la interseccionalidad, de las identidades que más bien permiten que haya aún más discriminación y estereotipos que se siguen repitiendo, no solamente afuera de la comunidad, pero adentro, mismo adentro de la comunidad de las personas afro o de las personas homosexuales, por ejemplo, siempre van a haber ciertas cosas para poder justificar que una persona esté siendo discriminada. Y muchas veces cuando se trata de los estereotipos y de las formas en que las personas afro están siendo discriminadas o están siendo percibidas con su sexualidad, tiene que ver directamente con la supremacía blanca, tiene que ver con la idea de que lo blanco, de que lo no negro es mejor. Entonces encontramos la manera de quitarle la humanidad, de disminuirle la humanidad a las personas negras, a las personas afro en general, para poder justificar el trato que están recibiendo. Muy interesante. Basado en lo que usted está hablando, me surgen dos preguntas. Primero sería relacionado con todo lo que has comentado sobre ese uso, esa apropiación del cuerpo de los afros. ¿Cómo se ve la sexualidad dentro de la comunidad afro, digamos, costarricense? Usted habló de las secuelas, right? ¿Habría alguna secuela en cuanto a la represión de hablar sobre nuestra sexualidad, la no estereotipada, o sea, vivirla libremente? Por ejemplo, usted, su grupo etario, o sea, ¿cuál es la visión? La juventud está disfrutando de sus relaciones coitales o todavía existe esa represión. No, bueno, yo creo que enfocarme en la sexualidad de las personas afro, particularmente las personas de tal vez mi generación o de generaciones un poco más arriba, un poco más abajo, es interesante enfocarme en las personas afro de Costa Rica. Como decía yo al principio, infelizmente no he tenido muchas oportunidades de poder hablar o investigar o tener acceso a información de personas afro y cómo viven su sexualidad en mi propio país. Infelizmente, en todo el mundo, la información sobre la sexualidad, las investigaciones sobre la sexualidad son pocas en comparación o relativamente con las investigaciones de otras cosas, porque la sexualidad sigue siendo un tabú, ¿verdad? Para muchas personas, independiente de nuestra etnia, nuestra raza, nuestra cultura, la sexualidad tiende a ser un tema sumamente tabú, que la gente le da mucho miedo a hablar del tema. Cuando se trata de las personas de Costa Rica, infelizmente, como digo, no he tenido mucha oportunidad, no existe información sobre este tipo de temas. Más bien, yo creo que será mi tarea como sexóloga costarricense, la sexóloga más joven de este país, solo vemos muy pocos, la única sexóloga afro de este país, y bueno, me imagino que de la región, no lo digo con 100% de certeza, pero estoy casi segura. Entonces, este tipo de información, infelizmente, no la sé, no la sé. Solamente de poder hablar con personas afro que conozco, que es lo único que tengo como referencia. Yo sé que por lo general las personas más jóvenes, digamos personas de mi generación, más jóvenes incluso que yo, están viendo la sexualidad mucho más abiertamente, están viendo la posibilidad de hablar de su propia sexualidad mucho más abiertamente.
Y no es que hay más sexualidad ahora, como dicen mucha gente, que bueno, ahora hay más gays, ahora hay más lesbianas que antes, que en mi tiempo. No es que hay más. Lo que pasa es que hay mucha más apertura para poder hablar de ciertas cosas, hay mucha más aceptación de ciertas cosas, que las personas no tienen que vivir en una depresión, no tienen que vivir en un secreto de sus identidades, de sus gustos. Entonces, se puede percibir que más bien hay más. Yo sé que mucho del intento de desidentificarnos con la sexualidad realmente es para proteger la imagen de nuestra comunidad. Y lo digo porque la comunidad afro históricamente ha sido una comunidad sumamente marginalizada, sumamente discriminada, ¿verdad? No solamente afuera, pero en Costa Rica también, porque en Costa Rica hay racismo. Entonces, yo sé que entre más, y eso es un mecanismo de defensa, entre más tratemos de desidentificarnos con una sexualidad, entre más tratemos de no hablar a voz alta sobre nuestra sexualidad, menos posibilidad hay de que nos señalen y nos digan usted es diferente y usted no pertenece. Entonces, entre más podamos ser parte de lo que es normal, ¿verdad? De la heterosexualidad, de las cosas que han sido como lo que se tiene que hacer, que mamá, papá, hijo, hija, casa, perro, entre más quepamos entre ese cuadrito de la normalidad, menos probable va a ser que nos traten mal, ¿verdad? Entonces eso pasa mucho con la sexualidad, por eso muchas personas no salen del closet, por ejemplo, porque están tratando de protegerse. Y eso se entiende, es un mecanismo de defensa. Entonces, cuando se trata de las personas afro, yo creo que por tantos años, por tanto de nuestra historia en este continente ha sido de estar a la defensiva porque nos están atacando, porque nos están señalando, porque nos están violentando, que entonces para tratar de no ser aún más marginalizados, escondemos ciertas identidades o escondemos nuestro placer por la sexualidad para poder como encajar mejor dentro de los estándares muy estrictos y rígidos de las sociedades en que vivimos. Muy bien, de una vez contestaste la segunda porque iba a hablar mencionar sobre la homosexualidad dentro de la sociedad costarricense, pero ya lo contestaste. Bueno, Tiffany, no sé si tienes algo más que añadir. Yo creo que con lo que nos has compartido tendremos suficiente para discutir entre nuestros amigos y familiares, ¿verdad? Sí, antes de terminar esta interesante charla. Bueno, realmente yo creo que en cada pregunta tiendo a hacer eso, tiendo a contestar varias cosas a la vez o a agregar diferentes aspectos de diferentes cosas para poder tal vez dar más contexto o una respuesta un poco más completa. Este tema yo podría hablarlo por, bueno, eso es lo que estudié, eso es lo que me gusta, esto es en particular algo, como digo, y no me cansaré de decir que no hablo de esto lo suficiente. Y entonces para mí siempre es un placer de hablar de este tipo de cosas, de poder educar a las personas, de poder abrir la mente de las personas, especialmente a las personas que tal vez tienen una mentalidad de la sexualidad un poco más cerrada. Y me gusta abrir las puertas de las preguntas, de pensar, wow, esto nunca lo había pensado antes o nunca lo había visto así. Entonces yo creo que con eso que he dicho, para mí ha sido
más o menos lo que yo creo que tiene que ver con los estereotipos, mitos, realidades sobre las personas afro y me alegra poder haberlo compartido. A mí también me alegra que pudiste sacar el tiempo y te estoy motivando para que, ya que casi no hay nada, para no decir que no hay nada, Que, no hay, que yo te estoy motivando para que, ¿verdad? Que investigues y contribuyas de esta forma con información, porque ya hay un vacío sí. y necesitamos empezar a hablar sobre nuestra sexualidad de esta forma inteligente, muy bien informada, en vez de escondernos detrás de los estereotipos o internalizarlos, como usted ya lo mencionó. Así que quiero agradecerte nuevamente y espero que en otra puedas venir con otro tema relacionado, ¿verdad? Porque exacto, hay mucho. Muchísimas gracias entonces, un placer para mí también. Thank you, mami. Ok, bye bye. Somos voces de la historia, sangre, tinta y papel. Somos voces de la historia, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber.